En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Buenos días, hermanos y hermanas. Durante los domingos del tiempo pascual, cada domingo tiene una importancia, tiene un significado. Desde el primer domingo que celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, el segundo domingo que es el domingo de la Divina Misericordia, el tercer domingo que escuchábamos a Jesús confirmar la fe de Pedro. ¿Se acuerdan? El domingo pasado, ¿verdad? Jesús se obró aquella multiplicación, la pesca milagrosa después de haber resucitado, cuando ellos salieron a pescar y el Señor desde la orilla del lago les avisa, ¿verdad?, que tiren la red a la derecha y van a coger una gran cantidad de peces. ¿Se acuerdan? 153 peces, grandes, dice el texto. Y Jesús le pregunta en 3 ocasiones a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Decíamos el domingo que los corderos son los hijos de las ovejas, aquellos más pequeños, las ovejitas más pequeñitas, las recién nacidas. Apacienta, apacentar significa cuidar, proteger. Por segunda vez le va a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contesta Pedro. Pastorea mis ovejas. Pastorea significa alimenta a las ovejas grandes, aliméntalas. Ellas son las mamás de los corderitos, de los pequeñitos. Pastorea, pastorear significa alimentar. Por tercera vez le va a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro guarda silencio, se entristece y le contesta: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Una de las cosas que no tenemos que olvidar es que Jesús no le está diciendo a Pedro: pastorea a tu rebaño, pastorea a tus ovejas. Le está diciendo: pastorea, apacienta a mis ovejas, mi rebaño, mi pueblo. De hecho, la palabra rebaño es una palabra también utilizada en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama al pueblo de Israel rebañito mío, así lo va a llamar, rebañito mío, o sea, grupito de ovejitas chiquitas mío, mi grupito de ovejas, mis escogidas, rebañito mío, también así lo va a llamar en el Antiguo Testamento. Este domingo, cuarto, es el domingo del buen pastor, es el domingo del buen pastor, que significa que el único pastor es Cristo. Yo soy el buen pastor, yo soy el pastor, no ustedes, yo soy el pastor, ¿verdad? Yo soy el pastor. Porque Jesús en una ocasión va a decir: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El pastor es el que da la vida por sus ovejas y es Cristo quien la ha entregado por nosotros. Qué importante, hermanos y hermanas, es reflexionar sobre este domingo el tema principal: Jesús el buen pastor. El pastor
es el que guía. Ojo con esto, porque el pastor no va detrás, el pastor va delante. Entonces la oveja se dirige hacia su pastor a través del oído, a través de la voz. El pastor no arrea, no va con vara pegándoles a las ovejas, arreándolas. No, el pastor va guiando y guía a través de su palabra. Y es hoy más que nunca importante reflexionar sobre esa palabra, el pastor que guía, porque es el pastor que guía para que vayan a beber agua, es el pastor que guía para que vayan a lugares tranquilos a descansar, a la casa, al corral, es el pastor el que guía para que vayan a comer. Pero ¿qué pasa si la oveja no logra distinguir la voz del pastor? ¿Qué pasa si la oveja no escucha al pastor, sino que escucha a otros? Y yo hoy, hermanos y hermanas, en estos tiempos, cuando vemos a tantas personas que están queriendo ser pastores del rebaño de Cristo, de los falsos pastores, Jesús mismo va a hablar de ellos. Hay de aquellos pastores, ¿verdad?, que solo llegan a robar, a matar y a aprovecharse de las ovejas. Hoy, con lo de las redes sociales, podemos ver a tantas personas que quieren enseñar la palabra de Dios, que quieren autodenominarse pastores. Escúchenme a mí, véanme a mí, cuando se nos olvida que nosotros solamente somos a quienes el Señor nos ha puesto al cuidado de su rebaño, pero no es nuestra palabra. Nosotros no somos dueños de la palabra de Dios. Nosotros no somos dueños. La palabra ya está dada. Qué triste cuando vemos en algunas iglesias, por ejemplo la Iglesia Católica, ¿cuál libro de la Sagrada Escritura está prohibido leerlo? ¿Y cuál capítulo, cuál versículo? Ninguno. Ningún libro, ningún versículo, ningún capítulo está prohibido leerlo en la Iglesia Católica. Pero en las sectas protestantes hay textos que no se tocan. Por ejemplo, el texto Lucas 1, la anunciación, cuando el ángel le anuncia a María que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando Santa Isabel la llama la madre de mi Señor, la madre de mi Kyrios, Señor, ¿ve? ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Esos textos no se tocan en la iglesia protestante. Tampoco se toca el texto de San Juan capítulo 6, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo les daré es mi carne. Tampoco se habla sobre las palabras de la última cena, cuando el Señor tomó el pan, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y de lo mismo les entregó el cáliz, tomen y beban, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Tampoco, ni la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, cuando dice, yo les he transmitido a ustedes lo que recibí de viva voz de los apóstoles, que en la última noche el Señor tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio, esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía, tomen y beban, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Cada vez, y oigan lo que dice San Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección hasta que Él vuelva. Así lo dice la palabra de Dios. Tampoco tocan en las iglesias protestantes el texto de la confesión. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Dios está dando el poder, la potestad a sus apóstoles para perdonar los pecados. Tampoco tocan el texto de Mateo 16, 18, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Eso no lo tocan. Y tampoco tocan lo que dice Mateo 28, 20, cuando dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.
hasta el fin del mundo. ¿Y el mundo ya terminó? No. Pero la iglesia de Cristo continúa. Cuando Jesús dice en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Y así puedo hacer una gran lista de todos aquellos textos de los hermanos separados que tocan pretendiéndose llamar pastores y lo que hacen es predicar su palabra a su conveniencia. ¿Qué es lo que sacan ellos? Los católicos son idólatras, usan imagen. Hermano, cuando la Biblia habla de los ídolos, ¿hace cuántos años se escribieron? Esos textos se escribieron hace más de 2000 años. ¿Existían las imágenes de Jesús, de la Virgen, de San José y de los santos? No existían. Cuando la palabra de Dios habla de los ídolos, en ese tiempo, exactamente en ese tiempo, ¿qué eran lo que habían? Estatuas de dioses griegos, dioses romanos, dioses egipcios, dioses cananeos. Esos eran los ídolos. E incluso habla la palabra de Dios de aquellos hombres, ¿verdad?, que tienen cuerpo de hombre y cabeza de animales. Esos eran los ídolos, y esos eran ídolos, ¿por qué? Porque esos ocupaban el lugar de Dios, en ellos depositaban su fe y su confianza, era en ellos en quienes el pueblo se abandonaba completamente. Estos no son ídolos, no son ídolos. ¿Por qué no son ídolos? Porque no les rendimos adoración, ni culto. Esta imagen que está aquí es de San José. ¿Y qué nos recuerda esa imagen? Esa es una imagen que tiene un niño en brazos. ¿Qué significa? Que ahí inició la historia de la salvación. Cuando Dios eligió a una mujer allá, una imagen de la Virgen, la eligió para que fuera la madre del Hijo de Dios, pero también a José para que fuera el padre. Es la imagen que está en el centro, es la imagen de Jesús resucitado, que nos recuerda que Jesús venció a la muerte, que resucitó, está victorioso. Pero ¿esas qué son? Simplemente una imagen que mañana se quiebra o se destruyó o se quema, mandamos a hacer otra. Pero cuando en ese tiempo una imagen se quebraba, era como que si a Dios se le estuviera dañando. Ahí terminó el Dios, ¿ve? Destruir aquella imagen era destruir aquel Dios. Era esa la mentalidad de aquellos pueblos. Y esos dioses les hacían milagros, les pedían cosas, les ofrecían sacrificios humanos y todo. En el caso nuestro, no. Decía una persona por ahí, la letra escrita es para las personas que saben leer y escribir. Aquí, ¿ve? Los textos de la Sagrada Escritura son para aquellas personas que saben leer y escribir. Esto es para aquellos que no saben leer y escribir. Inmediatamente ven una imagen de San José y yo le digo a cualquier católico, cuénteme la historia de San José. San José era un hombre que se había casado con la Virgen María y Dios lo eligió para que fuera su padre, él lo cuidó, él estuvo ahí. Ahí está. Ahí estás contándome la historia del Evangelio. Y si te digo, ves a María, cuéntame la historia de la Virgen María. María fue una jovencita, una niña, a la cual el Señor la escogió para que fuera la madre del Hijo de Dios. Cuéntame la historia del Divino Niño. El Divino Niño es que nos cuenta la historia que Dios vino como un niño a este mundo. Eso es. ¿Y esto qué significa? Esa cruz. Eso significa que así fue como nuestro Señor Jesucristo murió. Pero ¿son dioses? No. Son imágenes que nos recuerdan el misterio de nuestra salvación. Pero los hermanos separados, ¿qué hacen? Decir que la Iglesia Católica está equivocada, que está errónea. ¿Por qué? Porque tenemos imagen. Y en eso se enfatiza toda su gran predicación. En que somos idólatras, en que tenemos imágenes. Otra cosa, que puedan decir, no, que en la Iglesia Católica hay pecadores, que gente es pecadora, gente hipócrita. Hermano, del mismo barro que yo soy hecho, también tú eres hecho. Y las mismas equivocaciones que yo tengo, tú las puedes tener también. Y hoy con lo de las redes sociales, ¿verdad? Muchos se llenaban la boca hablando que los curas esto, que los curas lo otro, que aquí, que allá. Ay, hermanitos, y hoy con lo de las redes sociales, que han salido de todas las iglesias protestantes, violadores, ladrones, sinvergüenzas, y no quiero ser más lista, ¿verdad? Ustedes ya la saben.
O sea, en este mundo no existe nadie que sea perfecto. Todos somos seres humanos que por nuestra humanidad, nuestra miseria, estamos llamados a la conversión. Esa es la iglesia, ¿ve? Pero ahora, hablando de aquellos que hablan, de aquellos que están tratando de ser pastores, aquellos que están queriendo instruir, aquellos que están queriendo ponerse como ejemplos, como modelo, hermanos, ¿a qué personas estamos escuchando nosotros? ¿Qué personas estamos dejando que guíen nuestra vida? ¿Qué personas estamos dejando que sean los que orienten, nos dirijan por este camino? Muchas veces son personas resentidas sociales, resentidos de la iglesia. ¿Saben? Las personas que más mal hablan de la iglesia fueron aquellas personas más perversas que estuvieron en la iglesia. Y yo he escuchado a personas que cuando estuvieron metidas en los grupos, en los movimientos, en la iglesia, eran unas víboras. Se comían a medio mundo, criticaban, insultaban, burlaban de medio mundo. Eran personas que aquellas que decía, Dios mío, dame, yo solo decía, o decimos algo otro, Señor, dame paciencia. Ya viene la fulana, ya viene fulano a dar guerra, ¿verdad? Y eran aquellas personas que nos ayudaban a santificarnos. Y ahora que se han salido de la iglesia, ¿qué andan diciendo? Y fueron personas que se aprovecharon de la iglesia, usaron la iglesia, hicieron mucho daño a la iglesia. Y ahora que se han salido de la iglesia, dicen, no, yo no voy a la iglesia porque hay gente hipócrita, gente mentirosa, gente chambrosa, gente adúltera, gente ladrona. Ay, hermanito. ¿Saben que los más perversos que fueron en la iglesia son los que más mal hablan fuera de la iglesia? Por eso razón tenía el Papa Francisco cuando decía, el daño a la iglesia no lo hacen aquellas personas que no vienen, aquellas personas que están lejos, no. El daño más grande lo hacemos aquellas personas que estamos dentro de la iglesia y no hemos iniciado un proceso de conversión. Esas somos las personas que más dañamos, porque estamos viviendo una vida inconversa y estamos dañando a los que están luchando por hacer la voluntad de Dios. Qué triste eso, ¿verdad? Que en la misma iglesia estemos personas que estamos haciéndole el trabajo al diablo. Por eso uno de los textos que a mí más me llama la atención del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando habla del juicio final, dice la palabra de Dios que el Señor en el último día pondrá a las ovejas a su derecha y a los machos cabríos a su izquierda. Y entonces dirá a los que están a su derecha, vengan, venid de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y a los que están a su izquierda le dirá, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Cuando hablamos de los ángeles del diablo, ¿quiénes son? Aquellos que le sirven al diablo, aquellos que andan trabajando para servirle al diablo, destruyendo, dividiendo, criticando, y no buscan su propia conversión, no se fijan en ellos, en la lucha, en el esfuerzo que tienen que hacer, sino que andan hablando mal de su prójimo y andan viendo cómo le meten el pie a su prójimo para matarle su fe, matarle su esperanza y sacarlos de la iglesia. Eso es lo que es, esos son los ángeles del diablo. Porque el signo principal de la iglesia que Cristo quiere es la unidad. Y todo aquel que busca dividir, destruir, meter el pie para que otros caigan, todo aquel que busca matar la fe de su hermano, matar la esperanza, matar la alegría, no se puede llamar cristiano ni tampoco servidor de Dios, sino es un servidor del diablo. Porque ¿cuál es la meta del diablo? Destruir la iglesia. Y hoy en las redes sociales vemos a un gran montón de gente, incluso sacerdotes, incluso algunos hasta obispos, que el Papa ha tenido que suspender, sacerdotes que ha tenido que suspender, porque ya no predican el Evangelio de Cristo, ahora predican su propio Evangelio. Este padre Cota, ¿verdad? Que tantos lo ven, sí, da risa oírlo, yo lo he escuchado, y cuenta uno sus chistes, ¿verdad? Y que da risa, más solo oírlo con una risa bayunca que tiene, da risa, ¿verdad? Solo oírle la risa como ahogado. Pero si usted empieza a ponerle atención a lo que él está diciendo,
No, padre, solo era una cosita así, mire. O una cosita fue la que dijo que no estaba de acuerdo. Pero todo estaba bonito, habla de las mamás, de los hijos, habla de esto, sí. Pero es que el cáncer comienza con una célula. Y esa célula se multiplica en 2, en 3, en 4, en 5. Y al final, ¿qué termina haciendo ese cáncer? Destruyendo todo un cuerpo. Así también, una duda, una mentira. Porque los protestantes no buscan convencérselo a usted con una sola predicación. Lo que buscan es meterle una duda. Y cuando a usted le meten una duda, ahí abrieron ellos espacio. Porque después ahí empieza a decir, no, yo para qué me voy a confesar con otro hombre igual pecador que yo. Y yo para qué, es cierto, el único que puede perdonar los pecados es Dios, es cierto. ¿Y cómo cree usted que una mujer le va a dar origen a Dios? ¿Cómo es que María es madre de Dios? Si María es una mujer terrenal, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser posible? Ah, pues es cierto. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque lo que menos conocemos nosotros es la Sagrada Escritura. Así como a ustedes los protestantes los atacan y les han tratado de hacer destruir su fe y los han atacado, así también conmigo lo hicieron. Y saben que uno de los textos que a mí más me ayudó, no para comprender, pero sí para no darle todo el valor a lo que decían los protestantes, y después empecé a investigar yo por mi propia cuenta, era aquel texto del Evangelio de San Juan en la oración universal que dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú estás en mí y yo en ti. Para mí, desde ese momento, la voluntad de Dios era la unidad, no la división. La división para mí siempre fue obra del diablo. La unidad siempre fue la voluntad de Dios. No, pero es que en la Iglesia Católica hay pecados que son pecadores. Bueno, si vamos a partir de que porque yo soy pecador, porque en la Iglesia Católica hay pecado, por eso me voy a salir, entonces tampoco puedo pertenecer a su iglesia porque la suya es de gente santa, ahí nadie peca. Entonces yo soy el primero que me descubro como pecador, como miserable, ¿verdad? Entonces, si eso me hace indigno de ser parte de la iglesia de Cristo, entonces tampoco puedo ser parte de su iglesia. Dichosos ustedes, porque si son santos, ustedes ya no pecan, ya están listos para irse para el cielo. Yo pensaba, analizaba, y eso es lo que a nosotros nos cuesta a veces. No analizamos, no pensamos, dejamos que otras personas piensen por nosotros y lo que menos nos preocupamos es por conocer la palabra de Dios. Acuérdense esto, el pastor no arreya, el pastor guía. Y para que el pastor me guíe a mí, debo tener buen oído y saber escuchar qué es palabra de Dios, qué es palabra de Dios, qué es palabra de los hombres y qué es palabra de este mundo. Y si yo digo que Cristo es mi pastor, es porque he aprendido a distinguir su voz y he aprendido a seguirlo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.